de allí de la Florida, Talca. Muchas gracias por la invitación. Gracias a nuestro Dios por este día que nos permite compartir la palabra del Señor. Hemos ido viendo algunos principios bíblicos acerca de cómo debe comportarse el creyente, el cristiano, frente a lo que es la política de este mundo. Hemos visto varios principios y en el día de hoy me gustaría considerar lo que está en el libro de Daniel, el capítulo 3, una historia conocida, una historia que se nos enseña en la escuela dominical desde pequeños, y vemos la historia milagrosa de los 3 amigos fieles de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cómo fueron rescatados de aquel horno de fuego. Así que vamos a leer allí en Daniel, capítulo 3, en algunas Biblias en la página 815. Para hacer una introducción, pequeño contexto, Daniel fue un profeta de Dios y por lo menos él sirvió a 3 reinos diferentes y él tuvo la capacidad dada por Dios, había un espíritu superior en él y los reyes, los gobernantes reconocían este espíritu superior en él, así que lo tomaban a su cargo para beneficio del reino y lo tenían allí para su servicio, los distintos reinos. Y eso ya nos enseña un principio, y Daniel lo comprendió bien. En Daniel el capítulo 2 dice el versículo 21 que Dios es el que muda los tiempos y las edades, quita reyes, eso lo entendía Daniel, y pone reyes, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Así que Daniel conocía este principio: el que pone los reyes y el que quita los reyes es Dios. Y teniendo en mente este principio, Daniel sirve a los distintos reyes y a los distintos imperios. Aquí vemos el reinado de Nabucodonosor, pero también está el reinado de Ciro, el reinado de Darío. Y él sirvió a esas personas, a esos reinos. Ocupó su sabiduría dada por Dios a servir. Y Daniel, así como José, muchas veces se ocupa como ejemplo. Y yo he escuchado personas, porque conozco personas también, hermanos que han incursionado en esto de la política de este mundo y toman este texto y me dicen, pero ve cómo Daniel se inmiscuyó en política, cómo José se inmiscuyó en política, y toman allí esos textos, esos principios, pero lo que vemos allí son personas llamadas al servicio del gobierno, al servicio del Estado. Y eso también lo tenemos hoy día. Hay muchos hermanos, conozco también hermanos y hermanas que le trabajan al gobierno de Chile, a nuestro país. Trabajan en distintas dependencias del gobierno, y eso es lo que hacía Daniel, trabajar para ello. Distinto es lo que tenemos hoy día, que es algo nuevo. Tiene la democracia que conocemos nosotros, tiene pocos años, donde se lleva todo a la votación popular, a la voz populi, a la voz del pueblo, la voz de las masas. Y allí entonces se juegan otras cosas. Aquí vemos a un hombre que sirve al gobierno, pero llamado por los imperios, llamados por estas personas con poder y con autoridad. En el día de hoy también hay cargos que son dispuestos por el gobierno. El gobierno llama a personas que son capaces en su área, llama a personas capacitadas en su área para dirigir ciertas
cosas en asuntos del gobierno, y ahí están desempeñando un trabajo, y el creyente es llamado a hacer bien ese trabajo. Bueno, Daniel está en este caso. Él sirve a los gobiernos, no importa el gobierno que esté de turno, como Daniel tiene el concepto correcto y bíblico de que los gobiernos los pone Dios, él va a servir correctamente y va a dar lo mejor de sí, cualquiera sea el gobierno que esté presente. Podemos nosotros tener tal vez alguna afinidad, tener alguna simpatía, pero no estaría bien estar a favor o en contra de algún gobierno que es terrenal, que es puesto por Dios. Y si es puesto por Dios y trabajamos en alguna área del Estado, del gobierno, tenemos que hacer lo mejor posible. Trabajando, hay hermanos que trabajan en el área de la salud que pertenece a nuestro gobierno. Hay hermanos que trabajan en el área de la educación que pertenece a este gobierno. Hacer su mejor trabajo, su mejor esfuerzo, y eso deja como testimonio. Hay personas que nunca van a ir a una congregación, a un local de reuniones, pero van a ver nuestro testimonio, nuestra vida. Quiera Dios que vea algo especial en lo que realizamos en nuestro trabajo. A veces hacemos una mala diferencia y decimos esto es espiritual y esto es secular, utilizamos esa palabra. Pero para el creyente todo debiera ser espiritual. Entonces, cuando yo realizo mi trabajo en el área de la salud, no le estoy sirviendo al Estado, tengo que tener el concepto que le estoy sirviendo a Dios, estoy sirviendo a mi prójimo, y con eso estoy sirviendo a Dios. Si trabajo en el área de la educación, también estoy sirviéndole a Dios a través de mi trabajo, y es algo espiritual. Y no le trabajo al ojo, le trabajo al Señor. Y si hago algo, lo hago para el Señor. Y vamos a ver resultados allí, y vamos a ver que el trabajo se hace realmente más liviano, porque estamos haciendo algo espiritual. Y no hacemos esa diferencia de esto es secular y esto es espiritual. Para el creyente debiera ser todo espiritual, hasta lo más que consideremos superficial, debiera ser espiritual para el creyente. Hay una persona que trabajaba en aquella época medieval, que tenía que ayudar a algunos hermanos en las labores domésticas, un varón, y escribió un libro, y él barría, lavaba, ayudaba en la jardinería, y él escribió un libro. Todas esas cosas que para nosotros parecen, entre comillas, decimos seculares, él las consideraba todas espirituales, y lavando aquellos platos, aquella loza, él meditaba, oraba al Señor. También en la jardinería, haciendo ese trabajo, también era algo para el Señor, aunque estaba ayudando a las personas, él lo consideraba así, y producto de eso, fruto de eso, escribió también un libro. Bueno, Daniel está en un imperio, el imperio babilónico, donde está este nombre que para algunos parece un poco raro, Nabucodonosor. Ese es el nombre de este rey. Y él tuvo un sueño, un privilegio tremendo, un privilegio tremendo. Dios le hizo un resumen de la historia de la humanidad, un resumen, a través de una visión que tuvo en su mente, estando en su cama. Él tuvo una visión, y Daniel le interpreta esta visión y le muestra toda la historia de la humanidad. Allí podemos ver otro principio, que todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad, van los reinos, se levantan imperios y caen los imperios, todo eso ya Dios lo tiene controlado. Y a Nabucodonosor se le dice que él va a ser el imperio más grande. Eso era figura de la cabeza de oro. Y luego van a venir otros imperios. Y nosotros que ya estamos en el futuro de esta historia y miramos hacia el pasado, vemos que los reinos que se predijo a través de esta estatua, de esta profecía, ocurrieron como Dios lo dijo. Y estuvo el imperio babilónico, estuvo el imperio persa o el imperio medo-persa, y luego vino el imperio griego, y luego vino el imperio romano, y la estatua de donde correspondía al imperio romano estaba dividida en los pies de esta gran estatua, 2 pies
dividido y el Imperio Romano terminó dividiéndose. Al final estaba el Imperio Romano de Oriente y de Occidente. El Señor no se equivoca, Él tiene toda la historia de la humanidad en sus manos. Podemos ver nosotros hoy día en las noticias y algunos hablan de tantos acuerdos, de tantos secretos en algunas invasiones, en algunas guerras en Oriente, en Afganistán. Estamos viendo hoy día lo terrible que está pasando y nos conmueve todo lo que está pasando. Pero hemos pensado que eso estaba determinado por el consejo soberano de Dios, ya estaba en los planes de Dios. ¿Hay algún propósito allí? ¿Hay pueblo de Dios allí también? Hay pueblo de Dios, esos países de tendencia musulmana, pero hubo un tiempo donde se predicó el evangelio, hubieron puertas abiertas para la predicación del evangelio, se abrieron congregaciones, se juntaron hermanos, hubo bautizados allí, entró el evangelio en aquella zona, y en el día de hoy, ahora tomando el mando el talibán, entonces tenemos que orar a pesar de que no conocemos a los hermanos allá a la distancia, podemos orar por aquellos hermanos que van a sufrir persecución por su creencia, porque ellos son creyentes y los van a perseguir, lamentablemente. Oremos por ellos, hermanos. Así que Nabucodonosor hizo una estatua, versículo 1, y allí tenemos el principio de lo que es la responsabilidad política. Si tenemos el primer principio, Dios es el que pone reyes, saca reyes, levanta imperios, derriba imperios. Dios da la autoridad, pero también Dios va a pedir cuentas a quienes Él les dio la autoridad y va a pedirles cuentas a Nabucodonosor. Dice que Nabucodonosor hizo una estatua, pero yo pienso, y eso debe haber ocurrido, que Nabucodonosor ni siquiera trabajó, ni siquiera tomó una pala para hacer la construcción de esta estatua. Él solamente dio la orden, pero se fija que Dios lo responsabiliza a él. Todo lo que pasa en un país, todo lo que pasa en un estado, pueden haber muchas personas involucradas, pero Dios va a pedir la responsabilidad a la persona que Él puso a su cargo. Y es interesante que el Señor también nos confirma esto, y vamos a hacer un pequeño paréntesis para ver cuando el Señor habla con Pilato, Él confirma esta realidad, porque Pilato fue dudoso, Pilato tuvo miedo, podríamos utilizar la palabra cobardía, porque él, teniendo el poder, teniendo la autoridad, él no soltó al Señor, sabiendo que era inocente, sabiendo que no había hecho mal alguno. Podríamos decir, no tuvo las agallas de soltar al Señor. Y alguien podría decir, es que eso estaba determinado, obviamente, pero hubiera pasado de otra forma. Pero la oportunidad que tuvo Pilato de soltar al Señor fueron varias veces. Y en Juan 19, vamos a leer algunos versículos. En los otros evangelios se nos dice, por ejemplo, que Pilato hizo lo que el pueblo, lo que la masa quería. Y eso es interesante porque pasan los años, pero la política funciona de la misma manera. Funciona al ritmo de las masas, al ritmo de la mayoría, de la conveniencia. Y Pilato, queriendo en algún momento soltar, argumentaba cosas, pero la presión, y se vio envuelto en presiones políticas y no tuvo la valentía, teniendo el poder, teniendo la autoridad, no soltó al Señor. O sea, ahí vemos otro principio, que a veces por presiones los políticos toman las decisiones malas sabiendo que están incluso contra sus principios. La presión de la mayoría, la presión del pueblo. Dice Pilato en el versículo 7, capítulo 19 de Juan, versículo 7. Los judíos le respondieron,
nosotros tenemos una ley, los judíos, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir el Señor, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, hijo de Dios. Eso es importante porque los judíos sabían que el Señor era el Hijo de Dios. Ellos mismos lo dicen aquí. Sabían, tenían entendido, no pueden decir ellos que no lo sabían. Están ellos mismos diciendo. Versículo 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Ya él tenía un poco de miedo por lo que estaba haciendo. Ahora tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondió, no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, aquí está la pregunta, ¿a mí no me hablas? ¿A mí no me hablas? Como que sacó su autoridad, su poderío. Mira, tú no sabes quién soy yo. Y le dice allí, ¿no sabes que tengo autoridad? Esa palabrita es importante, la autoridad. La autoridad es dada por Dios. Él había sido puesto allí por el Imperio Romano, pero bíblicamente y en los designios de Dios, es Dios que puso a Pilato en ese lugar de autoridad. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Estas palabras condenan a Pilato. Pilato no va a poder tener excusa en el día del juicio, agregarle un pecado más a su lista de que él pudo haber soltado al Señor. Son sus mismas palabras las que le condenan. Tengo autoridad para crucificarte, tengo autoridad para soltarte. Tenía la autoridad dada por el Imperio Romano, pero superior al poder terrenal del Imperio Romano. Dios lo había puesto en ese lugar. Y dice luego, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Lo mismo que leímos en Daniel. Es Dios el que pone reyes, el que saca reyes. El Imperio Romano, con su pie guerrero, había puesto allí en la pequeña provincia de Judea autoridad a través de las armas. Habían hecho algunos convenios para una mejor convivencia, pero ahí estaba el imperio, el gran imperio romano, avasallando ahí a los pequeños pueblos. Y dice, a mí no me hablas. Ahí saca todo lo que tenía en su corazón. Yo soy superior a ti, tengo este poder. Y cuando escucha él que este poder es dado de arriba, dice, por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene, dice el versículo 12, desde entonces Pilato procuraba soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltan no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Y continúa el relato, he ahí vuestro rey. Así que la mayor condenación de Pilato. Pero la idea está allí. El poder que tenía Pilato, el poder para soltarlo, para crucificarlo, había sido dado por Dios. La autoridad a los reyes terrenales es dada por el Señor en su soberana voluntad. Así que la próxima vez, por ejemplo, que no nos guste alguien que está gobernando en algún país o en nuestro país, y nos levantemos y digamos, no me gusta este presidente, no me gusta quién está gobernando, no me gusta el alcalde, no me gusta el gobernador, pensémoslo dos veces. Más que no nos guste, ha sido puesto allí por Dios, con algún propósito, tal vez para juicio de su pueblo, tal vez la soberana voluntad de Dios
sus designios son misteriosos. Algún día comprenderemos. Así que este hombre, Nabucodonosor, volviendo a Daniel, ha recibido autoridad de Dios, es el gobernante del imperio más grande que ha tenido este mundo, y se le dio el privilegio de ver toda la historia de la humanidad en un resumen, y se le dice que él es el más grande y representa esta cabeza de oro. Pero ¿qué hace Nabucodonosor con este sueño espiritual, este sueño divino? Lo tergiversa, lo transforma en algo totalmente opuesto a lo que Dios le había dado. Le había dado un sueño para decirle: mira, tú eres el más grande de todos los imperios, y yo soy Dios, te estoy dando esta visión, te he dado autoridad, dominio, te he puesto sobre este gran imperio. Pero el ser humano tergiversa todo lo que Dios da. Y esta visión espiritual, esta visión celestial de la estatua, que muestra toda la historia de la humanidad, Nabucodonosor la convierte en algo totalmente superficial y contraria a Dios. Así es el hombre. Lo bonito de Dios, lo hermoso de Dios, el hombre lo transforma. Podemos ver la creación de Dios al mirar a las estrellas, que son para conocer los tiempos. Y el hombre, ¿qué es lo que hace? Toma las estrellas y empieza a ver la suerte. Si las estrellas si se mueven para un lado, se mueven para el otro. Dios le dio una gran señal a Noé y a toda la generación que se perdió a través del arco iris, de los colores. Y el hombre ha tomado esos colores, ese arco iris, y en el día de hoy nosotros lamentablemente sabemos que es símbolo de otra cosa perversa, los colores, el arco iris. Que el Señor nos ayude en la época que nos tocó vivir. Y Nabucodonosor, esta estatua, esta visión celestial, la transforma en idolatría, en idolatría. Y él hace una estatua del mismo. Y comienza, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Sabemos que el 6 es un número incompleto, el 7 la perfección, el 6 es un número de hombre, y hace esta estatua. Como decía, es la responsabilidad política, porque él, yo creo que no tomó ninguna herramienta para él hacer las cosas, pero él tiene que haber firmado alguna orden, algún decreto, y envió personas a que construyeran todo esto. Pero la cuenta Dios se la va a pedir a él, al gobernante. Dice el versículo, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Bueno, en el día de hoy nos puede parecer muy lejana esta historia, pero es lo que estamos viviendo, hermanos. Estamos viviendo en este tiempo. Hay un imperio mundial de donde se envían órdenes a todos los países. De a poco comenzó, pero hoy día se nota un poco más, la Organización de Naciones Unidas, que se creó después de la Segunda Guerra Mundial con un propósito: mantener la paz. Incluso afuera tiene un texto bíblico, que las armas se transformarán en arados y habrá paz. Se creó con un buen propósito, pero en el día de hoy de ahí están saliendo órdenes a todos los países en cuanto a la moralidad, en cuanto a la educación, en cuanto a algunas políticas públicas, y están pasando por alto las independencias de los países, solapadamente. Comenzaron de a poco, pero ya se está notando, y lo podemos notar también en las cosas prácticas en nuestro entorno.
Y así que estamos en un tiempo donde hacen decretos, se hacen leyes, y está el pueblo de Dios allí, frente a estos grandes personajes. ¿Cuál será nuestra reacción? ¿Podremos mantener convicciones? Aquí vemos que Nabucodonosor llama a todo el mundo, y eso es lo que el enemigo trata de hacer. Toma todo el sistema político, la educación, los magistrados, los consejeros, los colegios públicos. Se llama para aconsejar, pero los consejos vienen dados desde allá. Un consejo para todo el mundo, para todos los países, por lo menos para todos los países latinoamericanos. Hay unas mismas reglas. Los jueces, las leyes, cada país tenía sus leyes, pero en el día de hoy la idea es que todas las leyes estén uniformadas, que todos los países vayan al mismo ritmo. Y ya vamos a llegar también a eso. Hay una orden directamente de Nabucodonosor que involucra todo el sistema. Y nosotros estamos dentro de ese sistema. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y que el Señor nos ayude a hacer esa diferencia. ¿Dónde está el límite? No podemos decir, bueno, nos vamos a apartar porque somos llamados a ser santos y nos vamos a apartar y nos vamos a ir a la montaña a vivir solamente los creyentes, porque ahí ya nos transformaríamos en otra cosa. El Señor vivió y nos enseñó que era un hombre social, era un hombre que estaba en medio de su pueblo. La luz en medio de las tinieblas resplandece. El Señor nos enseñó eso, nos dejó ejemplo. No nos llamó a apartarnos de este mundo, sino que apartarnos del mal, apartarnos del pecado. Fueron pues reunidos los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros también. Todo el sistema económico también está involucrado, es todo un sistema. Consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Allí están las órdenes de los estados, las órdenes del gobierno. Romanos capítulo 13 nos llama a obedecer a nuestras autoridades porque por Dios han sido puestas. Y como cristianos tenemos que obedecer también a todas las autoridades, pero eso tiene un límite. ¿Y quién pone el límite? Lo pone el mismo Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cualquier ley que vaya en contra de la ley divina, de la ley de Dios, obviamente para el creyente la ley divina va a ser superior. Un ejemplo práctico y corto, la ley del divorcio. Hay personas que hoy día dicen, no, pero yo estoy todo en regla, estoy separado por ley. Así que piensan que como hay una ley de divorcio en Chile y están separados por esa ley, entonces también delante de Dios. Pero esa es una ley terrenal, porque la ley divina superior a las leyes terrenales nos habla de que el matrimonio es para toda la vida. Para toda la vida. Esa es la ley divina, la ley espiritual, la ley de Dios. Aunque los hombres hagan leyes, superior a la ley del hombre es la ley de Dios. Así que todo este sistema llevado por Nabucodonosor, la idea es que todos rindan pleitesía a esto que él ha hecho. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Está bien que nosotros como creyentes respetamos nuestras autoridades, pero llega un límite, cuando ya nos están obligando a hacer cosas que van contra nuestra conciencia, contra las leyes divinas.
contra la ley que nosotros vemos en la palabra de Dios. Allí llega el límite, allí llega el punto. Pero también en el versículo 4 yo veo algo que lo extrapolamos a nuestra actualidad. Y en el versículo 4 vemos: el pregonero anunciaba en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, mándase a vosotros. Y aquí vemos la función que cumple todo lo que es la difusión, televisión, radio, internet, redes sociales. También el mundo ha tomado todo esto para promover sus cosas. Y el creyente a veces queda impávido, queda con la boca abierta. ¿Cómo tantas cosas se permiten? Bueno, es un plan, es un mundo espiritual que está detrás de todo esto. La lucha, hermanos, no es contra sangre ni carne, no es contra personas. La lucha no es contra seres humanos. No vamos a ganar nada salir con una pancarta o salir a una marcha o salir a una protesta. Esas serían armas terrenales, pero nuestras armas no son terrenales, sino son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y por eso la importancia, a veces es más fácil salir a una marcha, escribir una pancarta, es más fácil que estar una hora en oración solamente por nuestros gobernantes, por la política de nuestro país, para que podamos vivir quieta y reposadamente. ¿Se fija la diferencia? El creyente está llamado a usar las armas espirituales dadas por Dios. Y aquí yo veo en el versículo 4 la utilización de todo lo que es las redes sociales, la difusión, los periódicos, la televisión, los noticieros, los matinales, todo dando la difusión para lo que quiere hacer la autoridad, que va en contra de las leyes divinas. Estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, sabían que arrodillarse ante otro Dios que no era Jehová, que no era el Dios de Israel, que no era el Dios de sus padres, era pecado. Lo sabían. Podrían haber dicho muchas excusas. Bueno, ¿qué sacamos con no arrodillarnos? Arrodillémonos. Si todo el mundo lo hace, todo el mundo se va a arrodillar, hagámoslo nosotros también. ¿Qué van a pensar de nosotros si no nos arrodillamos? Se fija que muchas excusas, evitémonos cualquier problema y nos arrodillamos. ¿Se fija? Y son las excusas que se están utilizando hoy día. Bueno, ¿para qué ir en contra de la corriente? Son tiempos modernos. Si todos lo hacen. Y ahí es donde nos recordamos el caso de Pilato, el miedo que puede entrar en nosotros, hacer lo que hace la masa, la multitud. Pero estos hombres quedaron estampados sus nombres en la Biblia porque ellos resistieron lo que sabían que era contrario a la ley divina, a la ley de Dios, aunque el pregonero anunciara en alta voz. El versículo 5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Aquí yo veo otra cosa. Obviamente son pensamientos personales, puede estar en desacuerdo conmigo, porque es un pensamiento, pero esto yo lo traigo a la actualidad. ¿Acaso todos estos instrumentos no nos hablan de música? Y cómo la música en el último tiempo ha influenciado a las generaciones desde pequeños. Los niños pequeños van escuchando una música con letra y ritmo depravados. Ya llegando a la adolescencia, han sido instruidos por mucha música, por muchos ritmos sensuales y por mucha letra que trae esas canciones que son depravaciones.
¿Se fija? Así que al escuchar todo esto de la música, la flauta, el tamboril, se pregonaba que había que obedecer. Y el versículo 6 nos habla del castigo, porque así funciona también el enemigo, para asustar a los creyentes. Hagan esto o si no, hay un castigo, hay un castigo. Y son conocidos los casos, hermanos, de personas, de hermanos nuestros, que se han parado frente a lo que ellos están convencidos. La vez pasada mencionábamos aquel caso del doctor argentino que por no participar de un aborto se fue preso. Se fue preso. ¿Pero acaso eso lo hizo cambiar de opinión respecto de lo que él creía? No. Hay consecuencias, obviamente. En países donde se prohíbe andar con una Biblia, hay hermanos que van presos y aceptan el desafío y aceptan también las consecuencias que viene con ello. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Lo escuchábamos estas historias desde niños, y a veces vemos aquellas historias y los dibujos bien románticos, nuestro pensamiento y el milagro de que hayan sido salvados del horno de fuego. Está bien, pero aquí hay más enseñanza para nuestros días. Es un principio que tiene que ver con nuestra responsabilidad como seres políticos, como decía en las veces anteriores. No nos involucramos en política, no nos candidateamos de ninguna manera, pero somos personas políticas. Tenemos un pensamiento dado por Dios, y aquí el pensamiento era la idolatría, no adorar dioses ajenos. Pero también podemos ver órdenes estatales de imperios, de gobiernos, que iban contra, y ahí está el principio, leyes del gobierno que iban contra las creencias, nuestra fe. No debemos doblar nuestras rodillas delante de eso. Tenemos que pararnos de frente con convicción y el Señor nos ayude si hay consecuencias. Nuestro país todavía no hay, pero en otros países, como en Canadá, por ejemplo, y en países de Europa, ya hermanos se han ido presos por predicar la palabra de Dios, por predicar pasajes de Romanos, por ejemplo. Romanos capítulo 1, decirlo solamente en voz alta, de la inmoralidad, y el hermano se fue preso por hablar de eso, por predicar de eso. ¿Hasta qué punto entonces estamos dispuestos a no doblar nuestras rodillas frente a aquellas leyes? Se habla bastante de la tolerancia y a veces se nos marca como intolerantes. Pero nosotros no estamos escribiendo nada nuevo, nada nuevo, no hay nada nuevo. Estos son mandamientos antiguos, los dejó establecido el Señor. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, versículo 7, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? Si todos lo hacen, hay que hacerlo, hay que aceptarlo. Hay personas que han perdido trabajo por no aceptar leyes que el gobierno ya está dando, que han levantado su voz y los han demandado.
por leyes que el gobierno ha dado, que van contra. Dios va a pedir cuentas a la autoridad civil. ¿Quién fue aquella persona, por ejemplo, que firmó el decreto, que firmó la ley para que todos nuestros niños en Chile vieran la homosexualidad como algo normal y se los pusieran por escrito en los libros de educación en todas nuestras escuelas? Alguien es el responsable y Dios va a pedir cuenta a aquel gobernante que lo hizo. Son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. El hecho de decir que algo no está bien, en el día de hoy puede costar solamente alguna mala mirada, pero en un futuro tal vez va a costar algo más. Aceptar, por ejemplo, que un muchacho entre al baño de niñas porque él se siente diferente y aceptarlo como algo tan normal y que eso esté decretado por nuestro gobierno y no decir nada y quedarse callado, que el Señor nos ayude. No podemos quedarnos callados, no podemos decir que eso es normal. No podemos, porque nos transformamos en cómplices de la maldad. Decir que los doctores que están educados más de 8 años para salvar vidas, está bien que maten en el vientre de una madre. No podemos decir que eso está bien, que eso es normal. Y el hecho de decir que está bien y que es normal es como si estuviéramos doblando nuestras rodillas frente a esta gran estatua que es el sistema. Y es esa la enseñanza que yo veo aquí en Daniel. Estos 3 varones no doblaron sus rodillas, mantuvieron firmes sus convicciones y les costó, obviamente. Si Dios no hubiera hecho este milagro, ellos hubieran muerto. Y ellos lo sabían. Dice el versículo 16, Daniel 3:16, Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos no doblaron sus rodillas, se mantuvieron firmes, sus convicciones no fueron alteradas. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y el versículo 18, estaba también la posibilidad. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Se fija? Ellos estaban conscientes de la posibilidad certera de que al no arrodillarse frente a esta gran estatua, ellos podían morir. Confiaban en Dios. Dios me puede librar, Dios me va a ayudar, pero si no, no nos vamos a doblar, no vamos a doblar nuestras rodillas. Y sabe que, como decía, hay personas, por ejemplo, que por sus convicciones se han negado a hacer algo en su trabajo y Dios no los ha ayudado en el momento, han perdido su trabajo. Hermanos que han predicado acerca de los textos de Romanos, acerca de los textos de Corintios, de Apocalipsis, y los han acusado legalmente y Dios no los ha librado. Han tenido que pagar con cárcel, han ido prisioneros por predicar la palabra de Dios y los han acusado de intolerantes y han ido presos. Podemos pensar, bueno, Dios no los ha librado, pero si usted escucha o lee los testimonios de estas personas, si tuvieran que pasar de nuevo, ellos dicen, lo haría de nuevo, porque sus convicciones están firmes, son certeras. Ellos están convencidos de lo que han creído es correcto y no se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Hermanos, en el día de hoy podemos ver tantas cosas terribles.
contrarias a la palabra de Dios. Hay movimientos que han sacado su propia versión de la Biblia, donde han eliminado versículos y han puesto otros versículos y han hecho congregaciones gigantescas y han dicho que todo es normal. Y a veces hay que tener incluso cuidado en las transmisiones de los canales de YouTube para que no sean eliminados nuestros videos, porque también sucede eso. Muy bien, hermanos, que el Señor nos ayude y que el Señor nos dé convicciones claras, firmes, y que podamos decir, yo creo en Dios, creo que lo que está en la Biblia es correcto, y a veces nos va a costar, nos va a costar. Que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga su palabra